Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Hoy traigo para usted una palabra de consolación, una palabra de esperanza, algo que sentí en mi corazón compartir con ustedes. Sé que le va a bendecir, así que yo le invito a que esté allí muy atento, muy bien sentadito en su sala, en su comedor, donde se encuentra en este momento, con mucho respeto para recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hace sabios para nuestra salvación. La palabra de Dios nos revela a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la que se constituye en lámpara y luz para nuestro camino. Así que lo que usted va a recibir hoy le puede cambiar la vida para siempre. Así que hagámoslo con respeto, con reverencia. Si tiene ya un cuaderno de notas, para que tome sus apuntes, las citas que voy a mencionar, y también si puede tener allí su Biblia para que usted mismo mire allá en la Escritura lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Vamos a orar para comenzar, pedir la bendición de Dios y su presencia en medio nuestro. Señor, gracias por este servicio, gracias por los cantos de adoración, esas letras y esas palabras que levantan nuestro ánimo, nuestro entusiasmo, que nos recuerdan quién eres tú. También nos recuerdan quiénes somos nosotros. Para ti yo te doy gracias por poder tener este servicio online, llegar hasta el hogar de nuestros amigos y hermanos. Yo quiero pedirte ahora que vamos a entrar en tu palabra, que por favor, por tu espíritu nos reveles lo que no vemos, que por tu espíritu nos ayudes a entender la palabra, no malinterpretarla, no acomodarla a nuestros caprichos o deseos o necesidades, sino esa palabra pura que salió de tu corazón para animarnos, para alentarnos, para darnos esperanza y vida, para ayudarnos a conocerte. Ese es el propósito, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso te pido, Espíritu Santo, con humildad, por favor, estos comentarios, corrígelos si algo hubo mal. Y yo te pido, Señor, que cada versículo, cada palabra pueda ser de edificación para los oyentes y para mi vida. Háblanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo dice que lo que está aquí en la Escritura ha sido dejado allí para nuestra edificación y consolación y para que tomemos ejemplo. Por eso se nos anima a leer la Biblia y a conocer los personajes que en ella se encuentran, porque levantan nuestro corazón. Hay una historia de entre las muchas tristes que aparecen en la Escritura, que en mi opinión sobrepasa a muchas de ellas y que llega con una vitalidad y una actualidad impresionante. Tiene que ver con alguien que sufre los rigores de una enfermedad, de pérdidas en su familia, de la orfandad, de la pobreza, de la miseria, y que obviamente todas esas circunstancias afectaron su carácter, su vida, su manera de verse a sí mismo, sus expectativas acerca de su futuro, y cobra tanta vitalidad para lo que hoy en día nosotros vivimos. A veces pensamos que lo hemos visto todo, pero la verdad es que el dolor humano no tiene límite. Lo que un ser humano le puede hacer a otro es inimaginable. Las circunstancias de soledad, de pobreza, de miseria a la que alguien pueda llegar son incalculables. Uno ve un rostro y nunca se imagina el mundo que hay detrás, lo que puede estar viviendo, la soledad, los dolores, las tristezas, las amarguras. Y esta historia nos trae una gran enseñanza y muchísima esperanza para nuestra vida hoy. Vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 4 y versículo 4. 2 de Samuel 4:4 es el momento en que ahora David es rey. El rey Saúl ha muerto. Y con él sus hijos y la posibilidad de que se levantara un nuevo rey de la descendencia o de la familia de Saúl. David está reinando ahora y luego de que han pasado tal vez que 4 o 5 años de su reinado, del inicio de su reinado, él está ya en su palacio y de repente
recuerda a su amigo Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y David está pensando en esa familia y se nos narra en 2 episodios. Empieza aquí en 2 de Samuel 4:4 y después continúa en el capítulo 9. Cómo David intenta o toma medidas para asegurarse de cumplir una promesa que le había hecho a su amigo Jonatán. Vaya conmigo, 2 de Samuel capítulo 4 versículo 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo. Y añade la escritura ya una característica impresionante que nos hace volar la imaginación y tratar de imaginar, de pensar qué sería el problema. Dice, lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, era su abuelo, y de Jonatán. Jonatán era su papá. Ambos murieron en un mismo día. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esta es la introducción que la Biblia nos hace acerca de Mefiboset. Tenía 5 años. No sé si usted recuerda. Cuando usted tenía 5 años, yo vagamente logro recordar algo de mi infancia. La verdad es que yo tomo conciencia de mi existencia como a los 7 años, en momentos trágicos y momentos difíciles como los que Mefiboset está enfrentando. No sé dónde andaba usted a los 5 años, cómo era su vida, en qué clase de hogar creció, pero yo quiero que trate de usar su mente y su imaginación para involucrarse por unos minutos en la vida de Mefiboset. Su abuelo es el rey. Su hijo es príncipe. Así que Mefiboset es el segundo en línea para llegar a ser rey de Israel. Trate de pensar en qué futuro le esperaba a ese muchacho. Ahora, como era nieto del rey, vivía en el palacio. Trate de imaginarse la abundancia, los cuidados, la ropa, la comida, los juguetes que tendría el muchachito, hágame el favor, todo lo que él pudiera desear y necesitar. Quizás todavía a esa temprana edad no mucha educación, pero quizás había allí algún tutor para enseñarle a comportarse como un príncipe, como un hijo de rey. Todo lo tiene. Las comodidades, las riquezas, las necesidades cubiertas y un maravilloso futuro en el palacio, pensando en que algún día ese muchachito podría llegar a ser rey. De repente se desata la guerra contra los filisteos. El rey Saúl tiene que ir a enfrentar la batalla. Su hijo Jonatán tiene que estar al lado de su padre. Y este niñito es muy interesante. Créame que eso golpea mi corazón. Menciona la Biblia a la nodriza, no menciona a la mamá. ¿Dónde andaría la querida mamá de Mefiboset? No se menciona. El hecho es que en la guerra Saúl muere, su hijo Jonatán y el otro hijo de Saúl, ambos mueren en la guerra, y llega la noticia de que han muerto. La costumbre entre los pueblos de esa época era que cuando el rey moría, eliminaban a toda su familia para que surgiera una nueva monarquía, un nuevo rey, una nueva familia, un nuevo tiempo de gobierno. Así que cuando la nodriza escucha que el abuelo y el papá de Mefiboset han muerto, ella toma al niño, yo me imagino que lo carga y con la otra mano trata de tomar algo de su ropa o vaya usted a saber qué estaba haciendo con la otra mano. El hecho es que mientras va corriendo, el niño se le resbala y cae sobre sus pies y desde ese momento quedó cojo. Ahora, por favor, use su imaginación. En un solo día, este niño pasó de tenerlo todo a no tener nada. Pasó de tener un futuro como posible rey de Israel a un no futuro. Pasó de tener todas las riquezas, comodidades y necesidades cubiertas a no tener absolutamente nada.
pasó de tener un abuelo. No tuve el privilegio de tener un abuelo. Tal vez usted sí pueda entender un poco mejor esta historia. Qué maravilloso es tener un abuelo. Cuando yo miro las películas y veo los abuelos alcahuetas allá comprándole helado y pizza a los nietos y carritos y jugando con ellos. Qué maravilloso sería tener un abuelo. Al no tenerlo, de tener un papá a ser un huérfano. Ahora este pobre muchachito está enfrentando la vida solo y queda en manos de una niñera que cuando quiso supuestamente hacer lo mejor para él y salvarle la vida, lo dejó caer y ahora está cojo. Pasó de la salud a la cojera. ¿Puede imaginarse lo que es en ese tiempo? Quizás hoy tendríamos cirugía, habrían equipos ortopédicos, habría alguna clase de prótesis para ayudarle a solucionar su problema. Pero en esa época, ¿qué solución podía haber en esa época? El pobre niño quedó con sus pies torcidos, cojo, dependiente ahora de un par de bastones para poder caminar y desplazarse. Inválido, sin poderse valer por sí mismo, de tenerlo todo a no tener nada. La Biblia describe que este muchacho se fue a vivir a la casa de un hombre generoso. Maquir lo recibió en su casa en una población llamada Lodebar. Lodebar etimológicamente significa sin pasto, significa tierra árida. Y ahondando aún más en el vocablo hebreo, significa un lugar sin palabras, sin comunicación. Puedo imaginarme la soledad de ese niñito. 5 años. 5 años. No estamos hablando de un muchacho adolescente o de un joven, mucho menos de un adulto. Estamos hablando de un niño. ¿Puede tratar de imaginarse ese niño cuando antes veía las iluminaciones en el palacio, las comidas, la holgura, la música durante la cena y toda su familia reunida, su abuelo, su papá, sus tíos? No menciona a la mamá. Qué barbaridad, ¿dónde andaría esa señora? Pero él podía ver todo y de repente está en un lugar árido, seco, sin palabras, sin comunicación, absolutamente absorto en sus pensamientos, en su dolor, en su tristeza, en su desventura, porque qué vida tan miserable. Aparte de perderlo todo, quedó cojo, porque uno podría pensar, bueno, por lo menos se tiene a sí mismo y puede encontrar una profesión, un trabajo, puede intentar hacer algo con su vida, pero quedó cojo de ambos pies, ni siquiera uno, bueno, para decir algo intenta desplazarse, no, de ambos pies no le servían para apoyarse. Así que yo me lo imagino apoyándose allá en bastones y muletas hechas de alguna manera. Yo no me imagino que eran como las que tenemos hoy en día. Pero el pobre hombre está dependiendo de la ayuda de otros para todo, y perdió absolutamente su futuro. Es muy interesante pensar en que las personas que debían haberlo cuidado son las que le fallaron. Su abuelo, en su locura, en su paranoia, en su esquizofrenia, se alejó de Dios. Dios se alejó de él. Por lo tanto, era una monarquía sin mucha esperanza, sin la presencia de Dios en casa. Los que debían cuidarnos son los que más daño nos han hecho, ¿verdad? Y ahí estaba la nodriza, la niñera. Pobre joven, yo la imagino que era una joven, quizás hasta una niña, tal vez, cuidándolo. Y por querer hacer más, hizo menos y lo dejó caer. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado una situación similar en la que hay abandono, hay pobreza, hay tierra árida, sin mucha comunicación? Cuando crecemos en hogares tan disfuncionales que no hay papá o no hay mamá o no hay ambos y no hay con quién hablar, en la más completa soledad.
quizás con alguna limitación física. Usted puede revisar su vida. En este momento se le autoriza a que mire cómo fue su infancia, cómo fue su niñez, cómo empezó usted la vida, quiénes estaban allá y quiénes le hicieron daño. Porque es terrible encontrar que las personas que debían cuidarnos son las que más daño nos han hecho. Como sea, este joven, este niño tiene 5 años. Pasan los años. Exactamente pasaron 13 años de David huyendo por el desierto. Luego de un cierto periodo, él llega a ser rey solamente de la tribu de Judá. Y luego de 5 años más, él llega a ser rey en Jerusalén sobre toda la nación de Israel. Entonces, si sumamos así a vuelo de pájaro, son 13 años de desierto, más 5 años reinando solamente en Judá, sobre la tribu de Judá. Ya van 18, más otro cierto periodo de acoplamiento y transición entre los dos reinados. Póngale que han pasado unos 20 años. Cuando de repente David está en su palacio en Jerusalén y él se acuerda de su amigo Jonatán, esos amigos inolvidables, esos amigos que dejan huella en el corazón de uno, ¿verdad? No sé si tuvo el privilegio de tener algún amigo así. David se acuerda de Jonatán y en 2 de Samuel capítulo 9, pase conmigo a 2 de Samuel capítulo 9, dice la escritura, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien... Por favor, préstele atención a la lectura de la palabra. Escuche lo que David dijo. A quien yo haga misericordia por amor de Jonatán. La pregunta de David es, ¿habrá quedado alguien a quien yo le haga misericordia por amor a mi amigo Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien, escuche la palabra por favor, a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¡Qué barbaridad si la gente nos marca por nuestros errores, por nuestros defectos, ¿cierto? Y así nos caracterizan y así nos llaman. No es suficiente decir el hijo de Jonatán, hay que añadirle lisiado de los pies, el pobre cojo, la oveja negra de la familia, el pobre, el mediocre, el que no ha avanzado, el que no ha podido hacer nada con su vida. Tenemos que ser marcados, ¿verdad? Ha quedado un hijo lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Puede parar conmigo ahí por un momento y tratar de imaginarse lo que sería Mefiboset con sus... muletas, y de repente ve la polvareda y llegan un par de carros del palacio del rey, y yo puedo imaginar, él pensó, me descubrieron, hasta aquí llegué, fin de la historia. Yo me imagino que le pegó el grito a su mujer, porque allá en Lodebar, cojo y todo, pero se consiguió su novia y se casó y tuvo un hijo. Yo me imagino el hombre llamando a la mujer y diciéndole, toma el niño y huye, porque vienen para buscar mi vida. El rey David se ha enterado de que todavía hay uno descendiente de la casa de Saúl. Me van a matar, corre, salva tu vida y salva al niño. Yo me imagino la angustia de ese muchacho que ya la había vivido, él ya sabía cómo era esto. De repente entran los siervos del rey David y le preguntan, ¿tú eres Mefiboset? Y dice él, sí, y dice, el rey David te solicita en su presencia. No puedo imaginar ese viaje hasta Jerusalén. ¿Qué pasaría por la mente de Mefiboset? ¿Por qué no más bien me matan aquí, donde me pueden dar un entierro decente? ¿Para qué me tienen que llevar a la presencia del rey? Tenemos órdenes, lo único que tenemos que hacer es llevarlo y ponerlo a usted en la presencia del rey, así que vaya con nosotros. Y se lo llevaron. Cuando llega a la presencia del rey, dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset.
Y él respondió, he aquí tu siervo. Yo me imagino que Mefiboset, ahí inclinado, estaba esperando la guillotina sobre su cuello. Y le dijo David, no tengas temor, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose, vuelve y se inclina. Yo me imagino cuando David le empieza a hablar y le dice, no tengas temor, él levanta su cabecita. Y David le sigue hablando, dice, por amor a Jonatán tu padre, y sus ojotes se le empiezan a abrir a escuchar ese río de vida que está brotando de la boca de David hacia su corazón que estaba en Lodebar, árido. Y él está escuchando esas palabras. Y David termina diciéndole, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él vuelve y se inclina al escuchar semejantes palabras de bendición. Se vuelve a inclinar y dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa se lo he dado al hijo de tu señor. Tú le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, hijo de tu señor, escuche la palabra de Dios. Dice, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¡Qué historia tan impresionante! Debe llamarnos la atención. Y esto es algo que viene de Dios para su vida. Escúchame, la intención de David, el deseo de hacer misericordia, el deseo de mostrar su gracia, el deseo de mostrar su bondad y su favor, no surgió porque Mefiboset se lo pidiera, se lo ganara o lo mereciera. El deseo de David en su corazón de hacer bondad hacia Mefiboset no fue porque lo vio y se enteró de su condición y dijo, ay, pobrecito, vamos a ayudarle al pobre cojo. El deseo que surgió en el corazón de David por hacer bondad, por mostrar misericordia y gracia, fue por amor a otro. El deseo de mostrar misericordia y bondad a Mefiboset fue por amor a otro. El amor a Jonatán, su amigo. Y porque había hecho un pacto con su amigo, eso estaba ya en 1 Samuel 14, si no estoy mal. Porque había hecho un pacto con Jonatán. Jonatán sabía en su momento, Jonatán era profeta, es mi opinión, porque en ese entonces, allá en 1 Samuel, Jonatán le dice a David, yo sé que tú vas a ser rey un día, en lugar de mi padre y de mi familia. Yo sé que tú vas a reinar. Así que, por favor, cuando llegues a ser rey, haz misericordia con mi casa, no nos destruyas, no nos acabes, no nos mates. E hicieron un pacto. El deseo de David de hacer misericordia no surgió porque él lo mereciera, porque él lo pidiera, porque se lo hubiera ganado. No surgió por la lástima, surgió por amor a Jonatán y por el pacto que habían celebrado. Espero que usted esté recibiendo bendición y que Dios ilumine su corazón.
La gracia que Dios ha mostrado a usted y a mí, su bondad, su favor y su misericordia. El alcanzarle a usted, alcanzarme a mí, cuando estábamos muertos en nuestro pecado y delito, no fue porque no lo ganamos, no fue por lástima, no fue porque lo mereciéramos, no fue porque hubiéramos hecho alguna obra que hubiera llamado su atención desde el cielo. La intención del corazón de Dios Padre por hacernos bondad a usted y a mí fue por amor a su Hijo Jesucristo, con quien desde la eternidad celebraron un pacto de redención. Jesucristo pondría su vida por usted y por mí, y por amor a su Hijo Jesucristo, Dios el Padre se voltea a usted y a mí, objetos del amor de Cristo, y se voltea y dice, pues si mi Hijo los ama, yo también los amo. Si mi Hijo decidió morir por ustedes, yo voy a hacer lo posible y lo imposible por atraerlos a mí. Por amor a mi Hijo y al pacto que celebramos, te voy a mostrar misericordia, y dice, y comerás en mi mesa para siempre, para siempre. Mis queridos amigos y hermanos, hace 8 días estuvimos hablando de la necesidad de pasar de ser creyentes a ser discípulos. Muchos en la iglesia cristiana, no estoy hablando de nuestra iglesia Regénesis, la iglesia cristiana en general. Seguramente usted ha visitado otras iglesias. Es muy posible que usted sea miembro de otra iglesia y muy gentilmente nos apoya, nos acompaña y recibe palabra de edificación en este lugar. O los que estaban antes con nosotros en Regénesis cuando teníamos nuestro lugar de reunión. Muchos en la iglesia siguen permaneciendo después de años como creyentes y no saben que hay un plan de Dios que va en ascenso, día con día, crecimiento. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios espera que en ese caminar de día con día, en cada circunstancia, en cada situación, en cada plan, bueno o malo, en cada situación adversa o de beneficio que se ocurre en nuestra vida, en cada reunión, en cada culto, en cada canto, en cada oración, en cada momento en que vivimos, vayamos creciendo en el conocimiento de Él y vamos pasando de ser simplemente creyentes hasta llegar a un punto de madurez en que somos discípulos. Pero después, esta semana me quedé pensando, a veces los pastores arrojamos carga sobre las ovejas y les decimos, tú tienes que ser un discípulo, tú tienes que hacer esto y aquello, tú tienes que... ¿Y qué hay de esas situaciones en nuestra alma que como Mefiboset están pegadas allí desde niños? Cuando hemos tenido que enfrentar situaciones como la de Mefiboset, dolor, pérdida, quizás se identifique con esta, enfermedades que no sanan. Al contrario, parecen que empeoran y uno pregunta, ¿por qué Dios no me ha sanado? ¿Cómo puedo convertirme en un discípulo que es más que ser un creyente? Si llevo años pidiendo que sanes mi piel o mis huesos o mis ojos o qué sé yo. ¿Qué hay de esas situaciones en el alma? Usted vio cómo se describió a sí mismo Mefiboset ante David. Dijo, ¿qué tiene que ver mi Señor con un perro muerto? Cuando a través de la vida hemos cometido tantos errores, hemos hecho tanto mal a otros, hemos herido y hemos sido heridos, cuando a través de la vida han habido tantas circunstancias que nos hacen vernos a nosotros mismos con una muy, muy baja, poca o quizás nula autoestima,
Y de pronto en algún momento, como Mefiboset, decimos, soy un perro muerto, no sirvo para nada, yo no logro hacer nada bien, no doy pie con bola, decimos en Colombia, no doy pie con bola, como el futbolista. Y lanza la patada, pero no le da ni al pasto siquiera. Hay de esas situaciones que se meten en el alma, en nuestra economía, esas luchas económicas, esas pruebas, esa miseria, esa ruina, esa escasez que no se aparta, que no se acaba, que nos tiene agotados. ¿Cómo me pide, pastor, que yo pase de ser creyente a ser discípulo cuando hay tantas cosas que diariamente tengo que enfrentar? Yo quiero decirle, mi querido amigo y hermano, y espero por favor que no me vayan a malinterpretar en mis palabras, pero yo quiero decirle, la gracia y la misericordia de Dios no se anulan por los problemas, dolores, traumas o enfermedades que usted y yo podamos padecer. Usted puede seguir viéndose a sí mismo como un perro muerto, pero permanecerá aún en los brazos amorosos de Dios. Usted puede seguir recordando esos dolores del pasado, esa soledad, ese abandono. Quizás hoy está viviendo las consecuencias de los actos de otros sobre su vida, cuando le marcaron, le traumaron, le causaron tales dolores y hoy todavía está enfrentando esas situaciones. Eso no anula su salvación. Eso no anula que usted es amado cada día, guardado y protegido. Eso no anula que hay un plan de Dios para su vida. Aquí está Mefiboset. 25 años tenía ese muchacho. Han pasado 20 años de cojera, de pobreza, de hambre, de soledad, en un lugar desierto, sin comunicación, sin palabra, en una tierra árida, desolada, en un lugar de desamparo, de oscuridad, de pobreza y de olvido. Y de repente, la gloria de Dios llega y David lo lleva a su casa para mostrarle misericordia. ¿Y qué hizo David? Escúcheme. Metió las piernitas cojas de Mefiboset bajo la mesa y lo cubrió con el mantel. Alguien estaba hablando acerca de cómo serían esas cenas a las cuales Mefiboset asistía cada noche. Dice, a diario se preparaban suntuosas comidas para el rey, la familia real y los invitados especiales que cenaban a su mesa. Allí estaba el rey y sus hijos. Primero estaba Salomón, sobre quien Dios puso una inteligencia y sabiduría increíbles y amaba entablar conversaciones estimulantes. Junto a él estaba el apuesto Absalón, el joven encantador de cabellera larga. Estaba Adonías, el que aspiraba al liderazgo. Adonías era el hijo mayor. Y continúa la narración, describiendo a los que estaban sentados allí en la mesa, y de repente llega a este joven, guapo, bien presentado, muy bien vestido. Oh, ese es Mefiboset, nieto del rey Saúl. ¿Cómo? Sí, ese es el hijo de Jonatán, el que fue amigo de David, ahí sentado en la mesa del rey. ¿Y ese no es el cojo? ¿Ese es el que no puede valerse por sí mismo? No es ese el que vivía en Lodebar. Está sentado a la mesa del rey. Si alguien por un momento se atreviera a recriminarle por ser descendiente de Saúl y estar en la mesa del rey, ahí a su lado estaba el mismo rey para protegerlo, cubriéndolo con su gracia, con su misericordia. Mis amados, el hecho de estar sentado a la mesa del rey no eliminó su cojera,
Por favor, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que la gracia de Dios es tan abundante que usted y yo podemos seguir pecando y viviendo la vida loca. Yo puse, esta frase es mía, ¿ok? Yo puse esta frase, dice, yo no le estoy diciendo que ser cojo y seguir renqueando por la vida y al mismo tiempo querer seguir sentándose a la misma mesa del rey está permitido o es válido. Oh, no. Dios, el mismo Dios que sentó en la mesa de gracia a Mefiboset, es el mismo Dios que nos dice, ordena tu camino y te mostraré mi salvación. Es el mismo Dios que nos dice, no temas, sé valiente, esfuérzate y yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Hay pecados que tenemos que abandonar, hay vicios que tenemos que soltar, hay actividades que tenemos que cambiar con tal de seguir sentados en la mesa del rey. Pero a lo que quiero enfocarme es a esos dolores emocionales, mentales, a esos traumas que no se borran, esas cicatrices que a veces siguen supurando, ¿verdad?, de nuestra niñez, de nuestra infancia. Hay situaciones tan complejas, tan difíciles. Mientras estaba meditando en esto, estaba recordando un precioso periodo en nuestro ministerio en que trabajábamos con los matrimonios. El pastor de nuestra iglesia en Bogotá nos encargó trabajar con las parejas que se iban a casar. Porque mi esposa y yo nos casamos a los 3 meses que empezamos nuestro noviazgo. Yo siempre recomiendo, ya por experiencia, que un noviazgo debe durar mínimo 1 año. Es un tiempo de conocerse, de relacionarse, de tener una amistad, de conocerse en las buenas y en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Yo conocí a Cristina y esa señora, pues caramba, esa señorita en su momento, ay, qué barbaridad, sí me llenó los ojos y el corazón, el alma y todo lo demás. Y entonces, escúcheme, en la segunda salida le propuse matrimonio. Y luego de la segunda salida, los siguientes meses fue planeando el matrimonio, así que no hubo mucho tiempo de conocernos. Nos vinimos a conocer en la luna de miel y cuando ya empezó nuestro matrimonio. Así que esa experiencia fue muy valiosa a los ojos de nuestro pastor. Y entonces yo le decía, en alguna conversación, le decía, hubiera sido muy valioso, hermano, pastor, que usted nos hubiera dado algunas clases antes de llegar al matrimonio, algún consejo. Y entonces nos encargó que trabajáramos con los matrimonios. ¿Qué periodo tan hermoso? Conocí unos jóvenes tan hermosos, viví con ellos unas experiencias tan hermosas, pero pensando en este tema de Mefiboset, estaba recordando una joven. Vino con su novio, obviamente. Y estábamos allí en medio de la conversación de la clase. Yo les daba como 3 o 4 clases antes de casarlos. Y en una de ellas esta joven cuenta cómo su papá les había abandonado desde niños. Su mamá tenía que salir a trabajar y la dejaba con su abuelita. Pero la abuelita la odiaba. Ella cuenta con lágrimas en sus ojos cómo su abuelita la amarraba a un árbol y la dejaba ahí amarrada todo el día hasta que la hermana mayor llegaba y la soltaba. Dice que la abuelita alguna vez la metió, no sé, en su pueblo donde usted nació, donde usted vivía. En mi casa había una gran alberca, se llama, una cosa ya de madera que se llena de agua y allá se lava la ropa. Es que la metió allá y trató de asesinarla, de matarla. Y ella recuerda con lágrimas cómo su infancia fue de terror, de angustia. Y su hermana mayor, aunque en algunas medidas le defendía, no ayudaba mucho porque en las noches de repente le daba la locura y se ponía una sábana sobre su cabeza y entraba corriendo al cuarto donde estaba ella de niña y le pegaba los sustos de la vida. Conclusión, estaba yo con una pareja que estaban planeando casarse y veo allá una niña tan frágil, tan asustadiza, tan temerosa y yo pensaba, como a veces decimos, yo creí que lo había visto todo. Una abuelita amarrando y torturando
a su nieta. No, no puede ser posible. Y como eso escuché muchas otras historias. Una joven que nunca supo quién era su madre creció en un prostíbulo y se la pasaban de una a otra prostituta. Cuando la niña creció un poco tratando de salvarla, la llevaron donde una supuesta abuela. Nunca supo cuál abuela era la mamá de cuál de todas las prostitutas de ese lugar. Y esa abuela, cuando ella tenía 13 años, con un sacerdote satánico, la ungieron y oraron por ella y la consagraron a Satanás, cuando tenía 13 años de edad. Yo pensaba, yo creí que lo había visto todo. Creí que los dolores eran exclusivos para alguno. Y qué historias. El punto para nosotros hoy es, y lo que quiero decirle y dejar con usted en su corazón es, hay cosas en el alma, hay traumas, hay dolores, hay cicatrices, hay recuerdos que quizás nunca van a sanar. Pero por favor, no por ello perdemos el amor. No por ello la misericordia nos sigue. No por ello el amor de Dios continúa proveyéndonos, cuidándonos y esperando lo mejor de nosotros. No podemos refugiarnos en algo que pasó hace muchísimos años para seguir hoy esquivando o excusando una madurez espiritual. Cualquiera que haya sido su situación, yo quiero mostrarle aquí, a través de la historia de Mefiboset, cómo esas cosas de la vida, ¿cómo es que el dolor subsiste al mismo tiempo con Dios? ¿Cómo es posible que un Dios amoroso y todopoderoso permita que pasen situaciones como la de estos niños, señoritas que le he contado, o como la de este joven Mefiboset? ¿Cómo es que subsiste al mismo tiempo un amor de un Dios bueno y amoroso con el dolor y el mal? ¿Sabe lo que he encontrado en mi propia vida? Es que el dolor y el mal que viene de su yo propio con la vida, que Dios permite, que Satanás usa, que otros que debían cuidarnos hacen contra nosotros, ese mismo dolor se convierte en la herramienta por la cual llegamos a conocer a Dios. Y ese mismo dolor que persiste en acompañarnos en nuestra vida es el mismo dolor que nos vincula a Él. El apóstol Pablo 3 veces le pidió a Dios que quitara algo de su vida. No dice qué es, dijo que tenía un aguijón en la carne. Es mi humilde y personal opinión que era un asunto físico de enfermedad que él quería ser sano. Algunos piensan que era algún asunto de moral o alguna debilidad. Yo no lo creo, porque un ministerio tan floreciente como el del apóstol Pablo no hubiera podido ser lo que hizo con una debilidad moral o algún tipo de tentación o de debilidad carnal. Yo pienso que era un asunto físico, sanidad de su cuerpo. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es ese dolor, es esa herida, es ese recuerdo, es ese trauma el que me permite acercarme a ti para sostenerte cada día. Así que ahí donde usted está, yo quiero animarle en esta mañana. Siga su carrera con paciencia, ponga los ojos en Jesús, y si en algún momento de la carrera, alguno de los obstáculos que tiene que saltar, alguna de las circunstancias que tiene que atravesar en medio de la carrera, le hace recordar cosas del pasado y esos dolores, quizás esos traumas, esas situaciones del pasado, reviven en su mente y le causan dolor y lágrimas. No se desanime, no claudique, no abandone, no renuncie, levántese y siga corriendo, porque esas cosas que quizás no sanarán, un día terminarán. Estaba recordando en la doctrina cristiana, porque yo me preguntaba y le pregunté a Dios mucho estos días, ¿puedo decirle esto a mis hermanos? Que aunque hayan traumas y dolores y enfermedades y situaciones del pasado que no sanan, que no mejoran y que no logramos vencer, aún podemos seguir siendo discípulos. Yo le preguntaba a Dios y me dijo sí, y me recordó algo que mi pastor me enseñó,
que es parte fundamental de la doctrina de la iglesia cristiana y se le llama el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Es la teología bíblica que nos enseña en que ya somos salvos, pero todavía vivimos en un cuerpo que está sujeto al dolor. La sanidad total vendrá en lo que la Biblia describe como glorificación. Sanidad del alma, sanidad del cuerpo, liberación de maldiciones, de cosas del pasado. Eso vendrá en su oportuno momento. Pero ahora, en esta vida terrenal, no necesariamente se cumple ese ya. Ya somos salvos, pero todavía no soy sano totalmente. Ya soy salvo, ya soy redimido, ya soy justificado, ya tengo mi lugar en el cielo, pero todavía no. Ha escuchado quizás un ejemplo de la vida cotidiana cuando alguien es acusado de un delito y se pospone la ejecución del juicio por 6 meses, por X, Y o Z. Están reuniendo más pruebas, simplemente porque el juez está lleno de casos y entonces le dan una fecha en el futuro. Ya es culpable, pero todavía no lo han sentenciado. Satanás ya fue derrotado. ¿Dónde? En la cruz, pero todavía no ha sido encarcelado. Ya, pero todavía no. Ya fui salvo, por sus llagas fui sanado, pero todavía sigo en este cuerpo que se desgasta, que se arruga, que se cansa. Yo quiero animarle. Esas cosas del pasado no interrumpen su salvación. Esos dolores, esos traumas, quizás esa baja autoestima. ¿Qué quiere mi Señor con un perro muerto si no he logrado hacer nada con mi vida? Eso no impide que se siente cada día a la mesa de el Rey. C.S. Lewis, el famoso teólogo y escritor, él dijo: el cielo no solo reparará lo que se rompió, sino que dará un nuevo significado a nuestras cicatrices. Oh, el cielo reparará lo que se rompió en nuestra vida, en nuestra niñez. Oh, yo recuerdo el dolor, la angustia, el pánico que yo tenía, la oscuridad, el terror en las noches. Oh, caramba, el cielo reparará lo que se rompió, pero al mismo tiempo ahora le da un significado nuevo a esas cicatrices. Recuerde, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que sufrió las mismas dolencias, las mismas situaciones, el mismo rechazo, el mismo abandono, el maltrato, la soledad, hasta la muerte vil y cruel de la cruz. Él puede entendernos, Él puede comprendernos. Desde la misma cruz Él gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Como usted y yo alguna vez hemos clamado cuando no entendemos lo que pasa alrededor y pensamos: ¿por qué me has dejado? Él lo vivió. Así que ánimo, mis amados, sigan adelante. Cambien en su vida lo que pueden cambiar. Abandonen esos hábitos, esos vicios, esas adicciones. Cambie lo que usted puede cambiar. Mejore lo que puede ser mejorado. Haga cada día por ser más excelente en su comunicación, en sus actividades, en su administración del tiempo, del dinero. Hágalo mejor. Y si se tropieza con algo que no ha podido, no se desespere. Recuerde, ya, pero todavía no. En algún momento usted verá la gloria de Dios y será algo total, será algo asombroso. Yo no puedo imaginarme cómo sería Mefiboset cuando David le está contando lo que va a hacer. ¿Sentarme a la mesa del rey? ¿Me van a devolver las tierras que era de mi papá y de mi abuelo? ¿Voy a recibir una renta y un sustento? ¿Voy a vivir aquí en Jerusalén? ¿Voy a tener vestido y todo lo que necesito para mí, para mi hijito? No puedo imaginarme la gloria de Dios
aunque él era cojo. Espero que haya recibido la enseñanza y que siga usted su carrera con paciencia, cada día conociendo más de Dios, buscando más de Él, anhelando su presencia y sentándose a la mesa del Rey, no importa la cojera. Padre, muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Cuánta bendición nos traen esas historias, Señor. Gracias porque tú hoy nos amas. No porque lo mereciéramos, no por lo bonito que somos, no por lo bien que lo hemos hecho. Nos amas por amor a tu Hijo Jesucristo, quien se entregó y dio su vida por mí. Gracias por recordar y respetar el pacto que hiciste con Él. Es un pacto eterno. Dice, y Mefiboset se sentará siempre, dijo, para siempre, en mi mesa, donde los manteles finos y elegantes cubrirían la imperfección de las piernas de Mefiboset. Gracias, porque puedo sentarme a tu mesa por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias que no me rechazas con mi cojera, porque yo no la busqué, yo no la pedí, no lo hice a propósito. Alguien que debía cuidarme me dejó caer. Y me hizo tanto daño. Y hoy sigo cojo. Y no logro caminar bien. Pero tu gracia es suficiente. Gracias porque eres Dios bueno, misericordioso, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Te entrego ahí donde usted está, si se ha identificado con este mensaje. Dígale, Señor, te entrego mi dolor, te entrego mi cojera, te entrego mi baja autoestima, te entrego mi necesidad económica, la ruina, la pobreza, la soledad, este dolor en el alma, esa sensación de no ser amado y respetado todo el tiempo, usado todo el tiempo. Te entrego la imposibilidad de comunicarme, te entrego la soledad, el abandono, la tristeza, te entrego todo eso. Y hoy decido sentarme a tu mesa y disfrutar de tu gloria, disfrutar de tu bendición, de tu presencia. Para ti el honor, la gloria, la alabanza, para ti la honra. ¡Qué Dios tan maravilloso! ¿Cómo no amarte, cómo no seguirte, cómo no servirte, cómo no desearte cada día en mi vida? Te entrego todo mi ser y recibo de ti tu precioso espíritu para seguir viviendo hasta que un día sea perfeccionado, donde no haya más lágrimas, más dolor, más cojera, más sufrimiento, más baja autoestima, completamente semejante a mi Señor Jesucristo. Gracias, gracias por este día. Bendigo el día de mis hermanos, su semana, que lo vivan renovados, libres, livianos, en bendición, en alegría, en gozo y con la expectativa de ver cuándo llegará el Rey David a traer las bendiciones a nuestra casa, porque llegará ese día. Llegará porque tú nos bendecirás, porque tú nos prosperarás, porque tú pelearás por nosotros, porque tú harás lo mejor para nosotros. Tú sacarás a los prisioneros de la cisterna donde no hay agua. Hoy nos volvemos a ti, nuestra fortaleza. Hoy declaramos, somos prisioneros de la esperanza. Esperarte en ti. Hoy te doy gracias porque hoy tú defenderás a nuestros hijos y a nuestra familia. Tú tocarás trompeta e irás entre torbellinos del austro y tú pelearás por nuestra vida y por nuestra familia. Jehová de los ejércitos nos amparará y ellos devorarán y hallarán las piedras de la onda y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como cuernos del altar. Y Jehová nos salvará aquel día, como Jehová Dios salva a su pueblo como rebaño, porque como piedras de diadema serán enaltecidas en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. Que usted sea levantado como diadema
enaltecido por Dios, que la gloria de Dios resplandezca sobre usted y los suyos. En el nombre de Jesús, amén y amén, y nos vemos dentro de 8 días. Que Dios le bendiga.